Idea Vilariño nace el 18 de agosto de 1920 en Montevideo, Uruguay, entre 4 hermanos. El primogénito llamado Azul, sus hermanas Alma y Poema, y Numen, el más pequeño. La madre decidió que Idea, la tercera hija, llevara antepuesto el nombre de Helena, la santa bizantina. No Helena de Troya, como sabemos que hubiera preferido la poeta, porque Helena Idea Vilariño Romani, fallecida el 28 de abril de 2009, fue una atea convencida. Escribe Idea en su diario de juventud. Pienso en mis padres, papá, hijo de inmigrantes llegados jóvenes de La Coruña, gente de rasgos nobles y frentes altas. Los 5 hijos, Azul, Alma, Idea, Poema y Numen, el padre, Leandro Vilariño, poeta y anarquista, la madre, Josefina Romani, creyente y lectora, vivían en una pequeña casa donde todos hacían música. Las hijas tocaban el violín, los varones el piano, el padre leía poemas y la madre rezaba. En esa casa de la calle Inca, Idea Vilariño fue feliz. Ahí escribió sus primeros versos, en poemas armados con palabras que seguramente de pequeña no entendía, pero cuyo sonido, suponemos, le resultaba fascinante. En su diario de juventud anotó que su primer poema lo compuso antes de ir a la escuela, cuando aún no sabía escribir. Este primer poema se titula Allá lejos. Allá lejos, por los mares donde hay peces de colores, donde pescan pescadores que se encantan de pescar, vive una virgen serrana que a veces, por la mañana, canta canciones del mar. A los 11 años ya escribía así. Noche azul, llena de encanto y misterio, vaporosa como un tul, por doquier reina el silencio. A los 14, entre otros poemas, escribe. Pobre niña, 14 primaveras, y en tu alma tanto dolor anida, desde el primer encuentro sin palabras, una noche de invierno negra y fría. Posteriormente, la familia Vilariño se muda, por problemas económicos, a la calle Justicia, a una vivienda que les quedaba chica, rodeados de polvo de cal que les enfermó a todos. Idea recordaría con felicidad la antigua casa de la calle Inca, donde había música, versos, lecturas en el pequeño jardín, donde leyó las grandes obras inglesas, rusas y francesas. Leyó toda la poesía que cayó en sus manos. En cambio, los años en la nueva casa para ella fueron tristes, con la madre enferma, con la blancura fantasmal de la cal, con Alma, su hermana, postrada a causa de una lesión en la cadera. A los 12 años se enamoró de un jovencito de 14 llamado Rubén Cosito. Escribe Idea en su diario, precioso, elegante, bonito, con los ojos azules rasgados y una cabeza bien puesta que era una maravilla de ver. A esa edad le dedicó al jovencito de 14 estos versos. Aquella flor deshojada que en un tiempo fue encendida es una ilusión ajada, una esperanza perdida. Primero fue capullito, luego fue vistosa flor, ahora ya está marchita, sin perfume, sin color. Idea, queriendo tener una libertad para la que no tenía ni edad ni experiencia, rompía los límites según sus padres. A los 15 años comenzó a publicar en la revista Bosquejos. Estamos hablando del año 1935, cuando publica este poema titulado Viaje. Llegué por los hondos mares del pensamiento, hice escala en los puertos sin bruma de la idea, tropecé en los escollos de la rima y el ritmo, y me llevó en sus alas de fuego la quimera. Y al fin anclé en la isla única de la nada, queriendo hallarlo todo, me hallé sin pensamientos. Enferma de asma, con episodios monstruosos, pero siempre enamorada de algún hombre, de algún niño, de algún jovencito, según la edad que tuviera ella. Dice ella, tan enamorada siempre, escribe a los 16 años. Yo te soñé en mis horas de tristeza, te recordé en mis horas de alegría, yo te añoré cuando estuviste lejos, te quise siempre con toda mi vida.
Después no sé bien qué nos separaba. Te llevó hacia otro lado, lejos, lejos, y yo me quedé sola, muda y fría, como un libro de versos sin los versos. En 1940, a una edad en la que las señoritas de ese tiempo dejaban su casa vírgenes para casarse, Idea se mudó sola. Tuvo que irse. El médico le recomendó salir del polvo de cal. Así fue como Idea Vilariño dejó su casa y no volvió a tener una familia nunca, nunca más. Además del asma, Idea padecía dermatitis aguda, una enfermedad cutánea que causa hinchazón y picazón. Cuando tenía eczema, cuenta, me transformaba en un monstruo. Este poema fue escrito cuando se fue de su casa a los 20 años y con el rostro inflamado. En un rincón de sombras, todo en los ojos, mi cuerpo es una tea que se consume y mi frente es un pétalo que se marchita y me embriaga y me ahoga con su perfume. Soy un gusano, soy una hormiga, soy un insecto perdido en su tarea. Soy yo y soy otros, y como y duermo y no sé, y vivo y estoy muerta. Su enfermedad en la piel la llevó a interesarse por los estudios de medicina, pero pronto cambió de idea y se inició en los estudios literarios. Las clases de filosofía eran con Emilio Oribe, con quien mantuvo una relación secreta. Ella tenía 20 y él 46. A Emilio dedica estos versos. Tal vez tú ignores que es casi deseo, esa luz casi mística, ese fuego sin fuegos de tu honda mirada metafísica. Hombre, yo sé que nunca llegaré a ti. Pero antes, o después, o mientras tanto, como bien dice ella, había conocido a otro hombre, un poeta argentino llamado Manuel Claps. Yo estuve muy enamorada de Manolo. Él fue el primer hombre en todo sentido. Cuenta en su diario. A él escribe estos versos. Él es como los ríos que corren a su término o como las hogueras que van a la ceniza y lo saben y son bellas no obstante y se aman de amor. Así es que nos amamos. Él es cruel, inocente, anhelante y durísimo y está tan destruido como el mundo más viejo. Su amor es una fiesta y es un vaso de angustia. Después vino la época en que se murieron todos. La madre fue la primera, en 1940. Una falla cerebral, se reclinó sobre el escritorio y se murió. Siguió en 1944 Leandro, el padre. En 1945 Azul, el hermano mayor, por un problema de corazón. A los 25 años, Idea Vilariño era sobreviviente de una familia de enfermos crónicos y muertos tempranos. Perteneció a la llamada generación del 45 en Uruguay. Un grupo de escritores, poetas, críticos y editores cosmopolitas, inconformistas, rigurosos, que introdujeron la literatura uruguaya en la modernidad. Fundaron revistas y editoriales, ejercieron el periodismo cultural, tradujeron y publicaron a los nombres mayores de la literatura europea y norteamericana de posguerra. A esa generación pertenecieron Mario Benedetti, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal, Ida Vitale y Juan Carlos Onetti. Y ahí, entre ellos, estaba Idea Vilariño. Fue la revista Marcha, una de esas publicaciones que fundan prestigios, la que fundó el suyo, el prestigio de Idea. Emir Rodríguez Monegal era el jefe de la página literaria en Marcha y fue el artífice de la fama de Idea y de su legitimación como poeta. Le publicaba poemas todo el tiempo. En su diario escribe Idea que Emir estaba enamorado de ella. El primer libro de Idea Vilariño lo tituló La suplicante, publicado en 1945, donde solo incluyó 7 poemas, entre ellos El mar. Tan lentamente el mar, tan arduamente, el lento mar inmenso, tan largamente en sí, cansadamente, el hondo mar eterno. Va creciendo sereno desde el fondo, sabiamente creciendo, lentamente, hondamente, largamente, pausadamente, mar, arduo, cansado mar,
padre de mi silencio. En esa época Idea trabajaba en la sala de arte de la biblioteca pedagógica, cargando con la enfermedad en la piel del feroz eczema que la laceraba. Escribe en su diario: se me formaba agua debajo de la piel y la piel caía como resplandecida. La piel se me necrosaba todos los días. Esa piel caía y yo quedaba con una piel tan frágil que si me movía se rompía. Debido a ello, dicen sus biógrafos, se vestía de negro o de morado oscuro y tenía la mirada siempre centrada en el dolor del cuerpo. En 1949 ella, Manuel Claps y Emir Rodríguez Monegal fundaron la revista literaria Número, que se transformó en un referente importantísimo en las letras uruguayas. Después se incorporó Mario Benedetti, que sería su amigo, muy buen amigo, de Idea Vilariño, hasta el final de sus vidas. Aquellos años fueron prolíficos. Comenzó a dar clases de literatura, publicó Cielo, Cielo en 1947 y Paraíso Perdido en 1949. Un puñado de poemas con aires modernistas en los que, sin embargo, ya se agitaba el desencanto. Romántica, cabellos de azafrán y ojos de duelo, toda tormenta gris. Estaba loca. Camino de la noche, la marea, o camino del alma, la inmolada, la sin luz, la de amor, la desolada, camino del candor, la estremecida, la que odia y consiente, la que busca y no encuentra. También en ese tiempo publicó un estudio sobre la obra del uruguayo Julio Herrera y Racing, un poeta que, cuenta ella, la hipnotizaba con su sentido del ritmo. Bebe blanca nieve, nieva blanca harina, toma blancas hostias, llueve leve nieve, canta en las nevadas de la fe divina. Así escribía Julio Herrera y Racing, enorme influencia en la poesía de Idea Vilariño. La década del 50 es fundamental para mí, diría después la poeta. Empieza la enseñanza, la militancia política, me enamoro de Onetti, que por entonces vivía en Buenos Aires y acababa de publicar La vida breve. En Construcción de la noche, la biografía de Idea Vilariño, escrita por María Esther Guilio y Carlos María Domínguez, publicada en 1993, en la que me estoy basando para hablarles de la vida de Idea, el encuentro con Onetti se recrea así. Cuando Manuel Claps le avisó a Idea que en la noche se encontrarían con Onetti, ella dijo que con ese cretino no quería saber nada. Onetti tenía entonces una versión de Idea, por lo menos estrafalaria. Él pensaba que yo era una mujer gorda, dice la poeta, vestida con colores fuertes y a la pesca de un hombre con quien quiere pasar la noche. Él estaba esperando conocer a una persona bastante horrible, bastante barata. Entonces dice que se sintió sorprendido de ver a un ser delicado con una sonrisa yocondina. Y a mí me pasó lo mismo. Yo iba a ver a un tipo despreciable y me encontré con un tipo seductor y muy inteligente. Después diría tantas veces: esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Onetti regresó 2 días después a Buenos Aires y empezó una correspondencia abrumadora. Onetti iba y venía entre Buenos Aires y Montevideo para ver a Idea. Idea le enviaba fotos suyas con frases como «estoy sola, ¿dónde estás tú?». Él no ocultaba esas cartas a su mujer. Onetti era un hombre casado, estaba casado con Elizabeth Peckelharing, con quien acababa de tener una hija. Éramos 2 monstruos, diría después Idea Vilariño. Él llegaba a mi casa sin aviso a cualquier hora, cerrábamos las ventanas y las puertas, se detenían todos los relojes, ya no sabíamos si era de día o de noche o si era sábado. Nos transformábamos en enemigos, en parientes, en desconocidos. En alguna oportunidad llegamos a pasar días y encontrándonos a tientas, invocando a algo que era como dar la vida. Era una experiencia de éxtasis. La intensidad y la belleza de esos juegos los vuelve peligrosos, acaso al borde de una línea sin regreso. En 1953, Juan Carlos Onetti se separa de Elizabeth, pero no para estar con Idea.
sino para casarse ahora con Dolly Moore. Ambos se mudan a Montevideo. Escribe Idea Vilariño. Teníamos la relación más difícil y más imposible. Es el último hombre de quien debí enamorarme. El sexo era para él una manera de explotarme, de torturarme, de revolverme el corazón y de hacerme decir hasta lo que no quería. Discutíamos, nos dejábamos de ver, pasaban meses, yo comenzaba otra relación y cuando estaba en lo mejor llamaba a Onetti y se iba todo al demonio. Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé. Y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda leyendo un libro él y otro yo. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije, sos un burro, Onetti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui. En 1954, Onetti le dedicó su novela Los adioses. Ella le dedicó el poema El amor. Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio, nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor. Lo solo que hubo que fue colmado, atestiguó, fue suerte. Pero ¿dónde quedó que consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas que se ha vuelto amarillo. Eso es todo. El amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche de amor? Un amor, una noche de amor, una palabra. En 1955, Idea Vilariño publicó su poemario titulado Nocturnos, un libro de dolor. Quisiera estar en casa entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas, mis alfombras raídas, mis cortinas caducas, comer en la mesita de bronce, oír mi radio, dormir entre mis sábanas. Quisiera estar dormida entre la tierra, no dormida, estar muerta y sin palabras, no estar muerta. No estar eso siquiera, más que llegar a casa. Escribe en su poema titulado Volver. Mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. Escribe en eso. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazos sin piedad, besos sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya el afán cesó, y la luz no fuera un haz de espadas, y el aire no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir y todo ya no fuera un haz de espadas. Escribe en su poema, Si muriera esta noche. Nocturnos inaugura una etapa de versos breves, entrecortados, desprovistos de puntuación, regidos por una sencillez aparente, cuyo ritmo íntimo parece descansar casi siempre en el diálogo entre un dolorido yo y un tú deseado apasionadamente y sin embargo inalcanzable. El amante, el mundo, la muerte. Dice Idea. En el tiempo que publiqué Nocturnos me dividía entre el deseo de muerte y el amor por la vida, y el amor, y el amor. Tanto amé, tanto me amaron. Y las clases y los estudios sobre el ritmo al mismo tiempo que la poesía desgarrada, y la necesidad de soledad y la militancia gremial y política. En cuanto a lo de seguir viviendo, me lo he explicado a veces como una consecuencia de las terribles enfermedades que periódicamente asolaban mi vida. Después de un año, de 2, de 3, de padecimientos indecibles, sobrevenían unas ganas ingenuas y ardientes de vivir un verano más, de recobrar el uso feliz de mi cuerpo. En 1957 publicó Poemas de Amor y lo dedicó sin tapujos a Juan Carlos Onetti.
Años más tarde quitaría esa dedicatoria. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Poemas de amor delata la experiencia más terrible y aniquiladora. La voz que canta en sus poemas ya no es pasiva, no entra en el estereotipo de la época tradicional de la poesía femenina. Aunque la suya es una voz de mujer siempre reconocible, estos poemas hablan de una experiencia que cualquier lector, hombre o mujer, puede hacer suya. Hay en esos poemas una forma de amor y de desamor que tiene su sede original en el cuerpo femenino, que en su cada vez más absoluto desnudamiento arranca al lector, cualquiera que sea su sexo, un gemido de mujer. Y un gemido de mujer dolida. En esos años, final de los 50, tradujo con Rodríguez Monegal un Hamlet que se considera insuperable y un estudio sobre la obra de Rubén Darío. Publicó un ensayo crítico sobre métrica titulado Grupos simétricos en poesía, estudió con vehemencia letras de tango y compuso una buena cantidad de canciones. En 1959 dejó la biblioteca pedagógica para dedicarse a la docencia en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Cargaba atrás toda la leyenda de sus relaciones amorosas. Allí estaban los fantasmas de Onetti, de Manuel Claps, de Oribe, en una Montevideo que la señalaba, que la criticaba, y eso que ya habían pasado años, ¿no? De toda esta turbulencia de amores. Alguna vez le preguntaron si eso no le resultaba escandaloso que hablaran todo el tiempo de ella. A lo cual responde, a Mario Benedetti nunca le pareció escandaloso. Los demás pensaban que yo era una ordinaria. Cuando le preguntaron si la poesía amorosa era el centro de su vida, respondió, no. El centro de mi vida ha sido una corporalidad invasora, ávida, que asedia mi trabajo de escritura. Entonces todo se vino. Y cuando vino, y me quedé inmóvil, tú te quedaste inmóvil. Lo dejaste saltar quejándote 6 veces, 6. Y no sabes qué hermoso. Escribe en su poema titulado 6. Déjame hacer, le dice. Y cuando inclina, cuando se va a hundir el rostro suavemente en la dura pelambre, en la oscura maraña entreverada sobre la piel tan pálida, ve el espejo, es decir, ve en el espejo una cabeza rubia, no dorada. Escribe en el espejo. El suyo es un erotismo lleno de delicadeza que sin embargo no teme usar imágenes fuertes, audaces, palabras nunca antes usadas en el lenguaje amoroso femenino. Y justamente son esas palabras tan cuidadosamente elegidas las que transmiten como una impresión de verdad, de ausencia de máscaras. Así nos deja su poesía, totalmente al desnudo en el amor. En junio de 1973, el presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y así comenzó la dictadura militar que duraría 12 años. Ella no fue detenida, pero perdió casi todas sus horas de clase. Se fue a vivir a Las Toscas, cada 2 o 3 días se presentaba la policía en su casa.
Ese año Juan Carlos Onetti y otros miembros del jurado de un concurso organizado por la revista Marcha fueron detenidos por premiar un cuento que resultó subversivo para el gobierno y que obviamente después cerraría la revista. Onetti, por problemas de salud, fue trasladado a un hospital. Allí, después de años sin verse, el 15 de marzo de 1974, Idea fue a visitarlo. Cuenta Idea. Temí que iba a llorar. Me levanté y quise tocarlo, tocar su mejilla con la mía. Apenas llegaba a él cuando me agarró con un vigor desesperado y me besó con el beso más grande, más tremendo que me hayan dado, que me vayan a dar nunca. Y apenas comenzó su beso, sollocé. Él también empezó a sollozar por detrás de aquel beso después del cual debí morirme. Estábamos como enfermos de emoción. Era lo de siempre. Me tenía en sus manos, me partía en dos. Entonces entró Dolly, su mujer. Onetti la besó en la boca. Ella me acompañó hasta la puerta y no volví a mirarlo. Esperé largo rato el ómnibus con ganas de llorar o de morirme. Onetti se iría poco después a España. En 1991, en entrevista, cuando se le preguntó a Juan Carlos Onetti con qué poema de los que le había dedicado Idea se quedaría, dijo con ya no. Y hojeando poemas de amor se lamentó. Lo único que no me gusta de esta edición es que ya no me la dedica. Yo nunca sentí que ella estuviera enamorada de mí. No digo que no estuvo, sino que nunca sentí que estuvo. Yo creo que lo suyo era algo muy cerebral, muy intelectual. Cuando la entrevista llegó a oídos de Idea, ella le respondió en otra entrevista. Ese hombre era muy difícil. Decía que creía que yo estaba creando un amor para escribir poemas para mi literatura. Vos no podés hacer eso cuando estás queriendo tanto y cuando estás escribiendo las barbaridades que yo le escribí a él. En 1975, Idea Vilariño se casó con Jorge Liberati, 22 años menor que ella. En 1980 publicó un nuevo libro, lo llamó No, y lo dedicó a Jorge Liberati. Qué asco, qué vergüenza, este animal ansioso apegado a la vida. Si te murieras tú y se murieran ellos y me muriera yo y el perro, qué limpieza. Tendría que sentarme en un banquito y esperar que termine. ¿Cómo acepta la falta de savia, de perfume, de agua, de aire? ¿Cómo? Inútil decir más, nombrar alcanza. En No, los poemas no tienen título, se enumeran del 1 al 58, nunca superan los 11 versos, están formados por palabras como perro, asco, banquito. Palabras de alguna manera tristes, que se despliegan en un silencio perfecto. Idea Vilariño se divorció de ese hombre en 1986. Pero en 1981 murió su hermana Alma. En el 82, cuando atravesaba una situación económica muy precaria, quisieron proponerla para la beca Guggenheim, pero se rehusó. Poco después, en 1984, la democracia volvió a Uruguay. En 1987 volvió a dar clase, ahora en la Universidad de la República, y viajó a la Sorbonne como invitada. Pasó por Madrid, visitó a Onetti. No hay muchos registros de ese encuentro, solo una foto, el viejo, ella mirándolo con desdén o con ternura, o las dos cosas. Y en Madrid, en mayo, en 1994, Juan Carlos Onetti murió. Después de la muerte de Onetti, Idea no escribió demasiado. Sus libros se tradujeron al ruso, al inglés, al portugués, al alemán, al italiano y se reeditaron en español. En cada reedición agregó a ese corpus nocturnos, poemas de amor, pobre mundo, no, algún poema. Si en el principio nocturno tenía 16, en poesía completa llegó a 41. Si poemas de amor tenía una decena, en poesía completa llegó a 67. Pero los agregados después de la muerte de Onetti son muy pocos. Cultivó hasta el final el amor de los hombres, el amor a Onetti. Cultivó también una soledad elegida y padecida
que fue su elección de vida. Los últimos años fueron duros para su amor propio, porque ya no caminaba, no podía leer, no podía escribir. La medicación incluso le producía suspensiones en el habla, la internaron varias veces, hasta que el 28 de abril de 2009 la operaron con urgencia debido a una oclusión intestinal, y entonces murió. Idea Vilariño murió. Pocos días después, el 17 de mayo, falleció Mario Benedetti. Claro, el gobierno decretó duelo nacional y velatorio en el Congreso. Al panteón donde llevaron a Benedetti se dice que fueron unas 2,000 o más personas. Pero al funeral de Idea Vilariño, en cambio, no fue nadie. ¿O sí? Dicen que fueron como 10, que solo 10 vieron cubrir con tierra su ataúd sin cruces. Sus libros son la morada eterna de una gran poeta, Idea Vilariño, poeta uruguaya, poeta latinoamericana, poeta universal. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.